Estos minutos con Mega Noticias TVC. El trabajo infantil se agudiza en este 2021. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mitzi? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy preocupados porque justamente esta temporada de la pandemia ha representado para los niños y las niñas de muy escasos recursos económicos que se encuentran en este encierro, en esta situación, digamos, difícil y nueva para ellos, también una dificultad grave para sus familias en términos de la ausencia económica para poder sostenerse. Ello ha implicado que cada vez tengamos no solo más niños que se encuentran con dificultades para poder continuar en su proceso escolar, y por lo tanto conectados con internet, con dispositivos adecuados, con el tiempo adecuado, con los espacios adecuados, y que eso desalienta mucho el proceso escolar. Si a esta condición escolar le sumamos la serie de carencias económicas que la propia familia, por las restricciones de poder continuar en sus actividades laborales, digamos, típicas, tradicionales, normales, que los han llevado a sobrevivir durante todo este tiempo, se ven limitados, pues los niños empiezan a trabajar. Los papás tienen que salir a buscar, a veces en espacios más alejados, en actividades mucho más riesgosas, porque no solamente es el riesgo de la actividad, sino le sumamos el riesgo de la actividad por la pandemia, y los niños acompañantes, los niños que tienen que salir. Y como lo mencionabas al principio, efectivamente, desde la década de los 90, desde finales de 90, principios de los años 2000, no veíamos entre las calles niños entre los 6, 7, 8 años trabajando. Habíamos tenido cada vez un proceso de disminución derivado de una serie de condiciones y políticas sociales que se han aplicado, de disminución del trabajo infantil. Pero este último año pareciera que de la nada nos retrocedimos casi 20 años y volvemos a encontrar en las calles niños que venden dulces otra vez, que se vuelven a vender chicles, que están limpiando parabrisas, que con un trapito salen y te limpian el espejo retrovisor, que empiezan a buscar la manera de cómo contribuir al sostenimiento de la familia. Esto es una situación que nos debe preocupar como sociedad, ¿no? Alicia, buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué tanto han trabajado de manera coordinada las instituciones? Vemos, sí, por un lado, la Secretaría del Trabajo intentando hacer su labor, vemos también a la Secretaría del Bienestar con los programas sociales, vemos a la Secretaría de Educación haciendo lo posible por no perder el año escolar, pero vemos luego un presupuesto que carece de estos programas de apoyo, sobre todo para las comunidades. ¿Qué tanto, en la realidad, trabajan de manera coordinada las instituciones? Bueno, gracias que lo preguntas, Alejandro, porque justamente ese es uno de los temas más complejos que tenemos ahorita en nuestro país. Como sabes, existe el Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, que es un órgano vinculante que está dirigido por el licenciado Ricardo Bucio, quien opera políticas, hace una lectura del contexto y opera las políticas vinculantes entre los organismos del Estado a nivel federal y cada CIPINA, cada sistema de protección a nivel estatal, y después cada sistema a nivel municipal. Tendría que ser una maquinaria que se engrane en cada uno de los eslabones para poder justamente garantizar la protección plena de todos los derechos que nuestra Constitución y las leyes que nuestro Estado se ha comprometido a aplicar para garantizar sobre todo el interés superior de la niñez. Desgraciadamente, una cosa es la intención que sigue quedando en los maravillosos planes anuales, en las proyecciones y metas que incluso nuestro país tiene comprometidas con los organismos internacionales, pero que en los presupuestos anuales, desgraciadamente, tenemos una dificultad de visión, de dirección, quizá una dificultad estratégica para poder ubicar que la infancia sigue siendo uno de los recursos y de los tesoros más importantes que debemos proteger y como sociedad velar por su garantía y seguridad. Desgraciadamente no hay presupuesto que permita para este próximo año generar políticas de reducción drástica de la pobreza, de incremento
para favorecer los mecanismos y las herramientas que permitan a los niños y a las chicas continuar con sus estudios de manera constante, en una educación de calidad, universal, accesible, que no discrimine, que no sea excluyente solo para aquellos que tienen condiciones económicas para mantenerse, en fin. Y, por supuesto, para el tema de trabajo infantil, desgraciadamente, ya organismos como la propia OIT, el propio secretario de Naciones Unidas, se está mirando, el propio Consejo, el Comité de los Derechos de Niños está mirando que el trabajo infantil para 2020 tendrá un retroceso muy importante, y estamos hablando de por lo menos un 30% de la niñez que podría verse excluida del sistema escolar, y con ellos un porcentaje muy importante que estén en riesgo o se hayan incorporado al trabajo infantil. Las políticas de niñez no están siendo no están siguiendo una dirección estratégica que operen los organismos de la sociedad, las secretarías de la sociedad, del gobierno, perdón. Es muy importante que tengamos que nuestros representantes nos escuchen, que vigilen por el tema de la disminución de la violencia en los hogares, de la garantía del acceso a la educación formal, gratuita, porque sabemos que hoy el tema de la gratuidad pasa por la tela de juicio cuando vemos que los niños están costeando su internet, sus instrumentos, sus herramientas de conectividad, los materiales en los que fotocopian, después envían. Hay toda una serie de elementos que no están favoreciendo y que no están realmente siendo gratuitos. Entonces, la educación universal, gratuita, accesible, no discriminante, y por supuesto que nuestra infancia no esté en condiciones de riesgo para incorporarse al empleo como una forma de sobrevivencia, ¿no? Esto es lo que hay que estar cuidando. Uh-huh. Alicia, me parece que nos has dado datos muy interesantes, un retroceso de 20 años, por lo menos 30% de esta niñez no estaría retornando o estaría teniendo muchos problemas en el asunto de regresar a las escuelas. No está contemplado tampoco en el presupuesto. ¿Cuánto tiempo más nos podría estar llevando poder retomar el camino que se tenía? Porque si una de las cosas, una de las apuestas que ha tenido esta administración federal desde un principio es visibilizar a los más pobres, visibilizar a quienes no han tenido las oportunidades, visibilizar a quienes debemos de apoyar. Sin embargo, pareciera que no está rindiendo frutos las becas, los programas. ¿Qué tendría entonces que cambiar ese chip el gobierno federal para que pueda llegar a ser una realidad, sobre todo en momentos tan complicados? Mira, hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, y es que no podemos seguir pensando que la distribución de recursos económicos resuelve en automático o mágicamente resuelve la condición de alta vulnerabilidad, de alto riesgo, de violencia, de desestabilidad que ha habido en el tejido social, ¿no? Efectivamente, la diseminación de recursos contribuye a la adquisición de bienes que van a favorecer la supervivencia, digamos. Vamos a tener una beca de 500 pesos garantizando los alimentos de un niño. Vamos a tener una beca de ayuda para la persona de tercera edad que favorece su sostenimiento y, por supuesto, contribuye al sostenimiento de la familia. Pero que no se nos olvide que la deuda histórica con la niñez no solamente está en términos económicos y monetarios de la diseminación de recursos, está en términos del andamiaje estructural, social, gubernamental, para garantizar la accesibilidad a los servicios universales, la accesibilidad a la justicia cuando sucede algún delito o cuando hay alguna falta grave para la integridad de la niñez, el acceso a la salud de manera universal, a una educación gratuita, laica, que puedan incorporarse hasta los lugares más recónditos de nuestro país.
Entonces, creo que ahí tenemos estas dificultades, son los desafíos para este año. Me parece que es importante hablar de poblaciones que están justamente en mayor riesgo, en mayor peligro. El gobierno tendría que estar teniendo clara visión de identificar. Sí, Alicia. Dinero, hay que apostar. Sí, estábamos justo en esta revisión y en estos retos del gobierno, que claro, son importantes, pero incluso la Red de la Infancia en México ha dicho en repetidas ocasiones que los niños no son una prioridad para este gobierno, pese a que es una quizá de las banderas, abordar a la mayor cantidad de los sectores posibles en vulnerabilidad. Los niños simplemente no aparecen en la agenda de la Cuarta Transformación. Sí, Alejandro, eso es una declaración muy fuerte y realista. La Red por los Derechos de la Infancia en México, de donde también me honro ser parte, por supuesto estamos impulsando desde ya todo lo que va de este año. Me parece que hace justamente un año, cuando hicimos la presentación del informe 2019, hace un año presentamos como propuesta en una conferencia de prensa que en nuestro gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel, pudiera retomar el proyecto 26. Es decir, su gobierno consta de 25 proyectos prioritarios, entre los cuales están los temas de seguridad, los temas de desarrollo económico, de inversión, etcétera. Pero no hay ningún proyecto que se especialice y que podamos identificar que le dé la prioridad a la niñez de nuestro país. Entonces, nosotros como defensores de derechos de niños, le proponíamos que se integrara un proyecto, el proyecto 26, donde justamente el punto es que el corazón, el punto medular central de la dirección de la política pública efectivamente la tome con toda firmeza, con toda seriedad y con presupuesto, por supuesto, el Sistema Integral de Protección, el CIPINA, liderado por una persona experta, conocedora, como es el licenciado Ricardo Bucio, que le permita maniobrar en este andamiaje en el país que se ha estructurado precisamente como mandato a partir de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en todos los hasta que nos permita justamente el instrumento de garantía de los derechos de niños en este México que tanto lastima nuestra niñez todavía, ¿no? Me parece, Alicia, que todavía debemos de prestar mucha atención a ello y que pues también el gobierno se ponga las pilas al respecto. Vamos a seguir analizando el tema. Alicia Vargas, directora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos con Mega Noticias TVC y que no solamente tengamos a la niñez como un futuro, sino también es un presente. Muchas gracias. Gracias, Mitzi. Gracias, Alejandro. Saludos a toda su audiencia. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Y justo para